Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta nuestra octava sesión de nuestra asignatura de Internacionalización y Cultura. Sesiones pasadas ya habíamos concluido, bueno, la sesión pasada concluimos con nuestra unidad número 2, que fue la axiología de la globalización, y era entender todas y cada uno de esos elementos, valores que son necesarios que analicemos para poder sobrevivir, entender a lo que es la globalización. Es interesante saber en qué, como mercadólogos, como empresarios, en qué influimos y en qué no influimos, como lo concluíamos al final de nuestra sesión pasada. Hoy iniciamos con otro tema, con otra unidad, que es los efectos que provoca la globalización. Efectos económicos. Hay muchos efectos que nos deja la globalización y tú te darás cuenta. Hoy en día cambian nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida, nuestras actividades cotidianas, laborales, personales, diarias, incluso nuestras actividades lúdicas de diversión que llegamos a realizar, cambian constantemente, gustos, preferencias por uno, por otro producto, por uno, por otro servicio. El hecho de que tú labores, tengas una fuente de ingresos fija, una fuente de ingresos sólida, eso va creando en ti que desde el simple hecho de que cuando vayas a comer elijas entre uno u otro restaurante que tiene presencia a nivel internacional. Eso es muy común cuando empiezas a laborar, empiezas a tener una solidificación económica, empiezas a visitar otro tipo de lugares, tus gustos, tus preferencias, tu vestimenta va cambiando incluso, ¿no? Como lo veíamos las sesiones pasadas, ¿no? De todo eso que haces cotidianamente desde que te levantas, te cepillas tus dientes, el dentrífico que utilizas, el jabón de tocador, el champú, todo eso que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Que decíamos, y la tarea en esa ocasión fue, pues, ¿todo eso realmente me es útil? Sí o no, eso ya era cuestión personal. De que tú lo decidieras. Gracias a que todo esto lo tienes, bueno, pues es por algo muy sencillo, que es el trabajo que tú desempeñas. Si tú no tuvieras trabajo o alguien no tuviera trabajo, a lo mejor tú no estuvieras escuchándome ahorita, por ejemplo, ¿no? Si no hubiera trabajo, bueno, pues yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita, que también es parte de un trabajo que yo hago con mucho gusto, que es transmitir el conocimiento que yo he adquirido a lo largo de mi carrera profesional, de mi carrera laboral, y compartirla contigo. Bueno, pues eso es algo muy grato. Muchas ocasiones haces el trabajo porque lo tienes que hacer y porque es una manera de sobrevivir, y muchas veces lo haces con mucho gusto por darte el beneficio que te da al hacer tu trabajo. Sin embargo, bueno, pues hay muchas corrientes aquí en esta cuestión, ¿no? Lo haces por gusto, lo haces por necesidad, lo haces por gusto y por necesidad, o nada más lo haces por gusto porque tú tienes otra fuente de ingresos y esto para ti es como un hobby, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, todo esto son efectos que nos ha dejado la globalización. Y decíamos, bueno, pues realmente todos aquellos productos que yo, regresándome al ejemplo de todos los productos que utilizas durante el día, todos esos productos alguien los ha fabricado, alguien los ha elaborado, alguien hizo algo para que ese producto te llegara a ti y te llegara a tus manos. De manera, un producto que se ha fabricado en China, en Japón, en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en fin, alguien hizo algo para que ese producto llegara a tus manos. De la misma manera, tú como mercadólogo vas a hacer algo, o seguramente si ya estás trabajando, estás haciendo algo para que ese producto, ese servicio que tú estás haciendo llegue a la persona que tiene que llegar, en todos los aspectos. Si eres abogado, si eres ingeniero, si eres arquitecto, seas lo que seas,
haces algo para que lo reciba la persona correcta. Y de hecho muchas empresas tienen una filosofía muy arraigada de las cosas están bien hechas cuando llegan con la persona indicada en el momento indicado, y eso es parte de calidad, que lo veíamos también en otra sesión, donde veíamos, bueno, pues todo lo que era la evolución de la calidad, calidad total, a qué se refería calidad en su paso evolutivo. Todas esas cuestiones que realizas tú para poder sacar un producto o un servicio, pues es parte de un trabajo que hoy en día parte en el aspecto personal. Vamos a hablar del aspecto personal. Hoy en día el trabajo es así como para las empresas, la competitividad, la calidad es una herramienta para sobrevivir a la globalización, como persona el trabajo es una herramienta fundamental para sobrevivir a lo que es la globalización. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta es nuestra unidad 3, efectos económicos de la globalización. ¿Qué efectos económicos nos deja la globalización? Durante muchas sesiones te estuve diciendo, hay una brecha muy larga entre el rico y el pobre. Gracias a la globalización, esa brecha ha estado creciendo y decimos, el rico es más rico, el pobre es cada vez más pobre. Si estamos hablando de que la globalización es un fenómeno que a todos nos va a beneficiar, ¿por qué a muchos perjudica? ¿Y por qué a muchos nos enriquece? ¿Sí? Entonces, esta es una disyuntiva en la cual, bueno, tenemos que trabajar para precisamente ayudar al pobre a no ser tan pobre y a que el rico sea menos rico, ¿sí? Ese es un problema que a nivel mundial se ha dado, a nivel local, a nivel federal, etcétera, etcétera. Es un fenómeno que se ha dado, un efecto que se ha dado. ¿Por qué? Porque la riqueza está mal distribuida, y eso es algo, si de por sí en algunos países, si no es que en la mayoría de los países, la riqueza está mal distribuida, la globalización vino a mal distribuirla todavía más. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el significado actual del trabajo. Para ti, ¿qué significa el trabajo? Para ti, si tú estás laborando, para ti, ¿qué significa tener trabajo? Para mí, ¿qué significa mi trabajo? Una fuente de ingresos, una fuente de plenitud, de satisfacción, porque el trabajo también es eso. El trabajo muchas veces el trabajo se veía como una actividad de castigo, y muchas veces en los países subdesarrollados lo vemos que todavía se ve así. Lamentablemente hoy en día, en el siglo XXI, lamentablemente el trabajo se ve así como un castigo, ¿no? Como una esclavitud, y realmente por las oportunidades de trabajo escasas que llega a haber en los países subdesarrollados, a veces dices, bueno, pues tengo que trabajar porque tengo que comer, ¿sí? A veces no encuentras un trabajo que te sea pleno, que te sea satisfecho, en el cual satisfaga tus necesidades no solamente fisiológicas, que es decir, comer, la alimentación, no solamente esa, sino una necesidad de autoestima y de autorrealización, donde digas realmente estoy haciendo el trabajo que yo siempre quise ser, o el trabajo que siempre quise tener. Esa situación es algo del significado que cada persona le aporta a su trabajo, y te vuelvo a repetir, es un problema que se presenta más en los países subdesarrollados, donde la riqueza está mal distribuida y los empleos son muy mal pagados, ¿no? Muchas veces como estudiante te encuentras con la problemática de que no tienes experiencia. Hay empresas que sí le aportan y se la juegan con aquel chico que sale de la universidad, se la juegan porque saben que tiene el conocimiento fresco, sabe que tiene mucha pila para trabajar, y muchas no se casan con esa cuestión. Un problema muy común cuando vas a pedir trabajo, te dicen, ¿tienes experiencia? Si no tienes experiencia, no me sirves. Y muchos dicen, bueno, pues es que si no me das la experiencia, ¿cómo la voy a tener? ¿O quién me va a dar experiencia?
Muchas personas han optado por mentir en currículums con tal de hacerse del trabajo. Es una cuestión pues no ética de alguna manera, pero si alguien te pregunta, ¿tú sabes hacer esto? Sí. ¿Tienes experiencia? Sí. A ver, demuéstrame cómo lo harías. Y si a la persona a la cual estás diciendo cómo lo harías le llenas el ojo, pues te va a dar el empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sabes hacer, sabes cómo se hace, no tienes experiencia como tal, cómo hacer las cosas, pero sabes cómo hacerlo. Entonces, esa también es parte de tu tarea de cómo venderte como persona, ¿no? Te digo, hoy en día sí muchas empresas ya le están apostando al talento juvenil. Cuando recién sale de la universidad, ya le están apostando a ello. Muchas veces yo a mis alumnos presencial, no presencial, las asignaturas, les digo, traten si ya están en los últimos semestres, cuatrimestres de su licenciatura, traten de buscar un trabajo que vaya acorde a sus actividades, sin importar si les pagan mucho o poco, eso que no importe ahorita, es simplemente para poder obtener esa experiencia que cuando tú salgas ya con un título en la mano puedas valerte de ese título y de la poca experiencia o mucha experiencia que puedas obtener. Obviamente esto es parte de, ¿no? Porque muchas veces como alumno lo que tú quieres hacer es solamente estudiar. Digo, a lo mejor no es tu caso porque este es otro sistema completamente diferente, pero en la cuestión presencial lo que haces es trabajar, estudiar, y tú no quieres dejar de estudiar o no pretendes trabajar, o al menos así fue la ideología que en mi momento, en mi generación se marcó, de tú no vas a trabajar hasta que termines de estudiar. Y entonces yo en algún momento dije, si alguien me hubiera dicho que yo me hubiera metido a trabajar antes de terminar la escuela, no sé, a lo mejor hubiera tenido menos dificultad de encontrar a lo mejor un buen trabajo. Pero esa es una cuestión que hoy en día está cambiando. Hoy las mismas universidades tienen convenio con empresas para que el chico pueda salir de la escuela ya prácticamente trabajando. Pero si a eso le aumentas un poco de experiencia que tú tengas atrás, en el cual tengas que hacer un doble esfuerzo de trabajar y estudiar, pues va a ser mucho beneficio para ti. Y bueno, eso es parte de el poder crecer y tener una mejor vida laboral, en este caso. Hablando en el aspecto de la globalización, hoy en día te encuentras empresas que tienen, empresas que vienen de todas partes del mundo, y bueno, en algunas de ellas piden para que puedas ingresar a trabajar en algo relativo a tu formación académica, pues te piden mucha preparación. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo existe esa preparación. A lo mejor para ellos es más fácil traerse una persona del extranjero y que venga y que haga lo mismo que tú haces, lo mismo que tú haces en el país donde tú estás. Esa es parte de la competencia que existe gracias a la globalización. Esa competencia existe en el ámbito laboral. Entonces, pues hoy en día también parte del efecto o parte de las cuestiones que tienes que hacer para sobrevivir en el mundo globalizado es ya no basta solamente con salir de la universidad y ponerte a trabajar, sino seguir todavía capacitándote, preparándote más en todos los aspectos técnicos, idiomas, tecnología y demás. Entonces estas cuestiones te tienes que estar preparando constantemente. Habla de una mejora continua que es parte de lo que es la calidad en el trabajo. ¿Cuál es nuestro objetivo de esta sesión? Analizar los efectos económicos de la globalización y el significado del trabajo para el ser humano. Para ti, ¿qué significa el trabajo? Todo esto que te he estado diciendo es, para ti, ¿qué significa el trabajo? Hablábamos de los valores humanos en un principio cuando vimos la axiología de la globalización. Hablábamos precisamente de ese valor humano. Para ti, ¿qué es el trabajo? Si tú dices, o yo digo, Miguel, yo soy bien trabajador,
sí, yo digo que soy bien trabajador, pero ¿quién lo sabe? Para que pueda ser un valor, acuérdate que dijimos que los demás lo deben de avalar. Entonces, para ti realmente, ¿cuál es el significado del trabajo? ¿Trabajas porque tienes que trabajar? ¿Trabajas porque tienes que llevar el sustento a tu familia? ¿Trabajas por plenitud? ¿Trabajas por deseo? ¿Trabajas por necesidad? ¿Por qué trabajas? ¿Cómo te sientes cuando trabajas? Muchas veces yo he visto personas, cuando voy manejando, cuando voy en el transporte público, cuando me he trasladado a otros estados de la República, ves personas que van a trabajar y que realmente van con una pesadez a su trabajo, porque no lo satisface, porque es mejor eso que no tener nada, las oportunidades de trabajo son muy pocas, es mejor generar un autoempleo que ir a pedir trabajo en otros lugares. Entonces, muchos dicen, y me he topado también con este tipo de personas, solamente quiero una oportunidad para demostrar lo que soy y con eso sabrán de lo que soy capaz. Sí, pero a veces esas oportunidades no llegan si no las buscas. Entonces todo es parte de esa cuestión de para ti qué significa el trabajo. Hablemos un poquito de lo que es el trabajo. Dice, es el campo en el cual la globalización ha estado actuando. Hablemos primero un poquito de los efectos económicos de manera general. Es el campo en el cual la globalización ha estado actuando con más frecuencia desde sus inicios. ¿Por qué? Por toda esa internacionalización que hubo por parte de las empresas. Las empresas fueron las primeras que dieron la pauta para la globalización porque empezábamos a meter productos de otros países, no pagaban impuestos, se borraron las barreras arancelarias. Gracias a ello hubo la libertad de poner productos igual no me voy a meter tanto en calidad, con productos mucho más económicos al alcance de las familias, de una familia común en países en vías de desarrollo. Eso permitió que las empresas empezaran a tener mayor aceptabilidad en otros países y que gracias a ello se fueron formando, estableciendo ya físicamente, como lo veíamos en la sesión pasada, a través del transnacionalismo, se empezaron a establecer y dando empleo, dando un bienestar económico, no solamente a las personas con las que trabajan para esa empresa, sino también a sus consumidores o sus clientes. ¿Por qué? Porque podían adquirir o tenían la posibilidad de encontrar productos mucho más económicos en el mercado, que eso es parte de lo que hace la globalización en un país subdesarrollado. Meto producto económico, yo sé que se va a vender, ¿por qué? Porque las personas no tienen esa capacidad, ese poder adquisitivo tan alto como para adquirir un producto de otra magnitud. Entonces de ahí es como se empieza a desarrollar esta parte del efecto económico que deja la globalización. Es uno de los aspectos que más influye en el desarrollo de un país por el simple hecho de comercializar productos en otros países, era lo que te comentaba hace un momento. Libre comercio es un efecto de la globalización. Libre comercio es, sí, como país en vías de desarrollo, viene un país desarrollado, una potencia mundial, y te dice, yo puedo, prácticamente mete todos los productos que pueda meter, a veces siendo productos sin calidad, si tú quieres, pero empieza a meter muchos productos, y para ellos es un libre comercio. Y el país subdesarrollado no tiene las armas para poder parar esta cuestión. Entonces empieza el país desarrollado a meter producto a un costo muy accesible. Empieza el libre comercio. Lo vemos del otro lado. Cuando un país en vías de desarrollo quiere exportar a una potencia, ¿qué es lo que hace? Le empieza a pedir características del producto, que cumpla con ciertos atributos, que tenga consigo ciertas condiciones limitantes para el producto, para que yo no te cobre ningún impuesto, para que ese arancel que tú vas a pagar lo eliminemos, debes de cumplir con ciertas características del producto. Y eso lo afecta un poco más al país en vías de desarrollo. ¿Por qué?
porque tiene que invertir más en infraestructura, en recursos empresariales, para poder sacar ese producto así y poderlo exportar. Incluso los productos que van de exportación son los que mejor se fabrican que los que se quedan para consumo propio, algo que en lo cual las empresas nacionales deberían de buscar ese equilibrio entre lo que se consume al interior y como lo que se consume al exterior. Debería de haber ahí una empatibilidad. Sin embargo, bueno, pues esto es parte de ese efecto económico que nos deja la globalización, el libre comercio. Intercambio de bienes y servicios, obviamente se va a dar el intercambio de bienes y servicios, ya sea entre empresas transnacionales o entre los mismos consumidores y empresas. Obviamente, bueno, pues este intercambio es a través de lo que es la venta de bienes y servicios. En los últimos 50 años ha crecido notablemente el comercio de bienes y servicios. Estamos hablando de que en la década de los 2000 empezó a crecer todavía más aquella venta de productos y servicios, desde tecnología, productos de canasta básica, todo empezó a tener un gran auge, y también los servicios. Se rompen prácticamente en el siglo XXI ya todos los monopolios prácticamente, ya cada quien es libre de hacer y de producir los productos que quiera. En cuanto a tecnología, en cuanto a agricultura, ganadería, lo que sea, ya todos son libres de ingresar y de fabricar productos en cualquier industria. Gracias pues en este caso a la libertad que se tiene para comercializar y al crecimiento en el intercambio de bienes y servicios. Hoy en día se tiene como resultado que el 40% de la producción mundial se exporta. Gracias a la globalización se rompen fronteras, se abren fronteras y podemos comercializar. El 40% de la producción mundial se exporta, es decir, ya es una necesidad para sobrevivir a la globalización, es una necesidad de exportar. ¿Por qué? Porque están importando producto a mi país que me afecta a mí, pues entonces yo voy a hacer lo mismo. Y entonces se trata de buscar una alternativa para esta cuestión, para que no nos afecte y podamos sobrevivir en un mundo globalizado. Hoy en día todo está globalizado, desde la educación, como lo veíamos en sesiones pasadas, desde la educación, la economía, finanzas, tecnología, todo está globalizado, todo, absolutamente todo. Basta comprender o oprimir un botón para darte cuenta qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Basta con ir a tu despensa, a tu tocador, para ver qué productos son los que están comercializados en otra parte del mundo y solamente o son exportados o son elaborados aquí, pero a través de una empresa transnacional. Entonces todo realmente está globalizado prácticamente. Vas al súper, vas a comprar un electrodoméstico, vas a comprar algún producto y alguna herramienta para arreglar tu hogar, lo que sea. Vas y los precios son en dólares, son en euros, ahí te hacen la conversión. Todo eso realmente son efectos económicos de la globalización. Entonces todo lo que estamos rodeados, la televisión que estás viendo, el monitor donde me estás viendo ahorita, viene de algún lugar que gracias a la globalización se presenta ahí donde está. Este dato del 40% de la producción mundial da como resultado alrededor de 14 billones de dólares, una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Que digamos que podría ser un dato muy sano y un dato muy agradable el ver que el 40% de la producción mundial se exporta. ¿Esto qué quiere decir? Que tú como empresario tienes la oportunidad de exportar algún producto. No existe tanta una barrera, entonces basta con determinar qué tipo de producto es, hacia dónde quieres llegarlo y el hecho de que
se exporte y de que el 40% de la producción mundial se exporte, quiere decir que tienes una oportunidad viable de exportar y que esto también es parte es una herramienta para poder sobrevivir a esta globalización. Una disyuntiva de tal efecto de la globalización es si ha crecido tanto el comercio y la economía mundial, ¿por qué la brecha sigue siendo amplia entre ricos y pobres? Que era algo de lo que te he estado hablando durante toda la asignatura hasta ahorita. La brecha entre ricos y pobres cada vez es más amplia. ¿Por qué? Por la capacidad de inversión y por el poder adquisitivo que tienen las personas. Si yo tengo dinero, voy e invierto en un lugar, digamos de alguna manera, sin hablar despectivamente, pobre, ahí me voy a enriquecer más porque a ellos les voy a dar un precio más bajo, entonces van a decidir comprarme a mí que comprar lo que ellos hacen. ¿Sí? Entonces, ese es un efecto principalmente. Muchos lugares yo me he encontrado en estados de la República que son muy tradicionalistas y lo tienen muy arraigado, pero eso es parte de la idiosincrasia de cada persona, donde ellos prefieren trabajar la tierra donde están que irse a trabajar de migrantes ilegales a Estados Unidos, donde ellos sí quieren trabajar la tierra y lo que salga de aquí es para nosotros y lo que sobre es para venderlo, ¿no? Entonces, de alimentación no se preocupan, a lo mejor se limitan en otras cuestiones como tecnología, acceso a tecnologías de la información y demás, sí se limitan a ello, pero lo que ellos consumen, lo que ellos fabrican, lo que ellos elaboran son lo que ellos consumen. ¿Sí? Entonces, pero eso también es parte de una deshumanización y de una marginación étnica de lo que veíamos hace la sesión pasada. A eso lo limitas nada más a eso, mientras tú llegas a otro lugar donde hay menos recurso y sí tienes la posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque lo vas a dar mucho más económico y ellos con el poder adquisitivo que tienen van a preferir comprarte a ti que comprar lo que ellos producen. Entonces ese es un mal efecto que nos ha dejado la globalización, que sin embargo, bueno, como te decía también en sesiones pasadas, lo podemos ver desde otro punto de vista. En el consumismo lo veíamos. Tú como mercadólogo, como mercadólogo a través de la publicidad le dices al consumidor, cómprame, ¿sí? Y él te va a comprar y te va a comprar. Y va a llegar un punto en el que al igual y hasta se va a enfermar de tanto comprar. Como el ejemplo que te ponía de mi amiga que está enferma de consumismo. Entonces, esa cuestión, tú dices, bueno, ¿hasta dónde yo afecto como mercadólogo? Yo, mientras más me compren, pues es mi trabajo, es a lo que me dedico, es mi empresa, es mi producto. Y si no es mi empresa, mi producto, pues es la empresa para la que trabajo y la que me da de comer. Entonces, mientras yo hago que más productos vendan, más servicios vendan, pues yo más beneficio voy a tener. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas? Les estoy haciendo un daño ecológico, que era otra cuestión que veíamos en esa sesión. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Qué pasa cuando ya estoy afectando directamente la salud, el bienestar, la economía de las personas por decirles, cómprame? Lo podemos ver desde esas dos partes Nosotros sí tenemos la capacidad de verlo desde esos dos puntos de vista, porque tanto te dedicas a inducir a la compra, como también te percatas de si estás cayendo en consumismo o no. Datos de la ONU revelan que en 1960 los ricos ganaban 3 veces más que los pobres. Actualmente se gana 70 veces más. Es decir, hoy el rico es más rico 70 veces más que un pobre y el pobre 70 veces más pobre que el rico. Entonces, alarmante. Y esto va en constante crecimiento hasta que no se establezca una política internacional que nos ayude a regular la distribución de la pobreza, definitivamente. Y así vamos a estar constantemente, se van a establecer políticas públicas en las cuales se determine que el rico va a seguir siendo más rico y el pobre va a seguir siendo más pobre. Y la que está en la clase media va a seguir siendo eso, clase media, sufriendo más para sufriendo más para poder sobrevivir que para mantenerse. ¿Por qué? Porque el rico siempre va a ser rico, nunca le va a faltar nada.
y siempre está acostumbrado a ser rico. El pobre está acostumbrado a ser pobre, lamentablemente, y vuelvo a repetir, no es una cuestión que yo hable de manera grosera, ni mucho menos, sino el pobre ha estado pobre, ha vivido como pobre y con esas carencias siempre ha vivido y siempre va a vivir con esas carencias y cada vez va a tener más carencias y se va a estar adaptando. La clase media no, la clase media sí está luchando por no caer, pero está luchando por subir, pero no sube, cae. Entonces, a veces se dice que la clase media es la que más vulnerable es, ¿no?, a esas cuestiones, porque conforme puedes tener, va a llegar un momento en el que no vas a tener nada y como pobre te va a costar trabajo vivir, cosa que a los pobres no, porque ellos siempre han vivido así, ¿no? Y no son comentarios en los cuales yo falte al respeto, ¿no?, a estas personas. Sin embargo, lamentablemente así es la situación, así es la realidad. En materia de economía, el mundo globalizado no es un mundo equitativo, definitivamente no lo es, y esa es parte de un efecto de lo que hemos estado viendo constantemente y algo de lo que hemos estado platicando. No hay acceso a las tecnologías de la información, hay quienes sí tenemos la capacidad y la adaptabilidad de que cada vez que sale una nueva tecnología, la información, bueno, pues la puedas manipular, la puedas entender, hay quienes no. En un mundo en el que aquellos países en desarrollo lo siguen siendo y las potencias mundiales lo siguen siendo definitivamente. Un país en vías de desarrollo no va a pasar de ser un país en vías de desarrollo, al menos que cambie 360 grados su identidad política y demás, lo podrá hacer, mientras no. Crisis financiera internacional en aumento, lo vemos con países donde le entran a esta cuestión de las comunidades, como la Comunidad Europea, donde le entran con una sola moneda y demás, a través de los efectos económicos políticos empiezan a caer en crisis, ¿no? Y les cuesta trabajo levantarse, pero logran hacerlo. Y carencia de ingresos. La carencia de ingresos también es una parte de la globalización por todas estas cuestiones. El simple hecho de que tú vendas un producto en una zona a lo mejor marginada a un costo accesible, eso ya va a repercutir en todo esto que te estoy mencionando, en todo, en empleo, en una crisis, en que el rico sea más rico porque está invirtiendo en un lugar pobre donde el pobre va a gastar lo menos de lo que ha estado gastando, pero va a seguir siendo pobre, va a seguir teniendo esas carencias. Y vuelvo a repetir, no es de que yo esté hablando despectivamente, obviamente no. Lamentablemente así es en la realidad. Y lo puedes ver tú mismo lo puedes ver, tú en tu comunidad donde me estés viendo ahorita, voltea a ver a aquella persona que está en alguna zona indígena, en una zona marginada, ve cómo vive, ve qué es lo que tiene que hacer día tras día para poder sobrevivir o para poder llevarse algún alimento a la boca. Ve lo que está haciendo aquella persona que tiene un alto poder adquisitivo, ve lo que está haciendo, ve que hoy se compró un auto y mañana lo cambia por otro y ya se fue de viaje aquí, se fue de viaje allá y lo está haciendo, ¿sí? Entonces tú mismo velo, tú mismo ve esa cuestión. Creo que sí se puede hacer en un país, por mucha potencia que sea, por un país muy desarrollado que sea, existe esas dos cuestiones. Incluso hay lugares, zonas habitacionales donde se encuentran un tipo de personas, cruzas la calle y ya está, es otra ciudad completamente diferente. Así lo vemos y es una realidad, no es porque yo, te vuelvo a repetir, hable despectivamente, no, así es lamentablemente. Y todo eso pues es cuestión de los efectos de la globalización. ¿Qué otros efectos económicos me deja la globalización? Costosas reubicaciones de personas. ¿Por qué? Porque aquella persona que decide emigrar, aquella persona que se va a establecer en otro lugar para poder laborar, pues es costoso, ¿no? El traslado de personas es realmente... El transporte a nivel internacional, en este caso, bueno, pues es realmente muy oneroso, ¿no? No cualquiera lo puede pagar, lamentablemente, y eso es parte de una reubicación. El hecho de que tú viajes por 2, 3 meses
y no veas a tu familia, eso también repercute, ¿no?, en la cuestión económica, o que tenga que trasladarse su familia para irte a ver en otro país, también eso repercute directamente en un efecto económico. Bajo poder adquisitivo de las clases media y baja, que era algo de lo que te comentaba hace un momento. Ya a veces la clase media sí se fija un poco en la calidad, a veces no tanto en el costo, pero últimamente es un efecto que te deja la globalización, fijarte mucho en el costo de un producto. Si una lata de frijoles te cuesta 30 pesos y llega otra y te cuesta 20 y sabe prácticamente lo mismo, hablando en clases sociales, ¿cuál es la que vas a preferir comprar? ¿No? Lamentablemente así es, pero ¿qué hay detrás de todo eso? A lo mejor de la que cuesta 30 pesos, pues cuesta así porque es un producto que es donde se trabaja la tierra, donde está inmersa en muchas cuestiones personales. Y en el otro pues es un producto más industrializado, donde te permite optimizar muchísimo recurso, ¿no? Lamentablemente así es. Reducción en gastos en educación y en salud. Hay otras prioridades, lamentablemente en países subdesarrollados donde este efecto está muy marcado, hay otras prioridades que la salud y que la educación, lamentablemente. En cuanto al significado actual del trabajo, es una actividad productiva. Al realizar dicha actividad siempre se produce algo que satisface una necesidad. Siempre que tú haces, que estás trabajando, es una actividad productiva. Es para algo, es para alguien. Eso va a provocar que alguien satisfaga una necesidad. Tu trabajo va a satisfacer a alguien la necesidad de ¿qué? La necesidad de más trabajo, la necesidad de ser, la necesidad de autoestima, lo que sea. Yo aquí te estoy satisfaciendo, yo estoy trabajando, te estoy satisfaciendo una necesidad que es la educación. ¿Sí? Todo lo que tú haces es a través de una satisfacción, es una actividad que te deja algo productivo. El hecho de que hables de algo productivo es de que te va a dejar algo, para eso trabajas. ¿Sí? Asimismo es una actividad social. ¿Por qué? Porque interactúas con la sociedad, interactúas con otras personas, trabajas con otros y de otros dependen tus actividades. Es decir, yo aquí dependo de muchas personas. ¿Por qué? Porque si no hay luz no podemos hacer esto, si no hay cámara no podemos hacer esto, si no hay sonido no lo puedo hacer, si no hay un computador no lo puedo hacer, en fin, si no hay las herramientas necesarias, yo dependo de otros para hacer mi trabajo. Aunque trabajes de manera independiente, dependes de otros para poder hacer el tuyo, definitivamente. Es una forma de convivencia y una escuela de formación social. Muchas veces el hecho de que tú trabajes te va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de desarrollarte. Tienes la capacidad de convivir con las personas, que eso es una necesidad fisiológica del ser humano, comunicarse. Entonces el hecho de que tú veas a una persona constantemente y te estés comunicando con el simple hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, hasta luego, nos vemos mañana, con eso estás satisfaciendo una necesidad de comunicación. Históricamente el trabajo se considera como un castigo, como lo que te mencionaba, ¿no? Hay que trabajar, ¿por qué? Porque tenemos que construir esto, entonces estas personas que se portaron mal, que lo hagan, ¿no? Así se manejaba y lamentablemente hoy en día, te vuelvo a repetir, voltea a tu alrededor y ve quiénes trabajan por castigo, ¿no? Pues trabajo porque tengo que trabajar, ¿no? Lamentablemente. Se caracterizó como un nivel de subsistencia, definitivamente, mediante la caza, pesca y agricultura. Aquel que iba y cazaba para la comunidad, ese era su trabajo y lo tenía que hacer porque si no, no podíamos tener alimento. Aquel que pescaba tenía que hacerlo porque era su trabajo, porque él sabía hacerlo y era parte de un nivel de subsistencia. Aquel que en la agricultura, aquel que iba, sembraba, cosechaba, tenía que hacerlo para poder sobrevivir. Y a través de estas actividades, bueno, pues ya se pudo hacer ahí la interacción, el intercambio de productos. Se formaron grupos de personas que pertenecen al mismo gremio, donde se establecían normas de trabajo. Ya después de que pasó todo esto, donde el trabajo ya dejó de ser esclavitud,
donde ya se dejó de tener solamente un nivel de subsistencia, sino con lo que yo generaba con la caza pesca lo podía intercambiar. Se formaron grupos de personas que pertenecían al mismo gremio, artesanos, cazadores, pescadores, etcétera, etcétera, y establecían ya las normas de trabajo, ¿no? Ya había una regla como tal. En la Revolución Industrial vino lo que fue la división del trabajo, jornadas de trabajo de 12 a 14 horas. También por esa razón se dice que era un trabajo, se consideraba un castigo, porque eran jornadas maratónicas de 12 a 14 horas. Hoy en día, tu jornada laboral de 8 horas, llegas a trabajar 10 horas y ya estás que no te aguantas, ¿no? Entonces imagínate acá cuando trabajaban de 12 a 14 horas y eran trabajos mucho más pesados. Continuamente se mejoran las condiciones del trabajo, se establece ya la jornada laboral de 8 horas con muchos beneficios, seguridad social, prestaciones que dice la ley, esto es lo que dice la ley, pues yo te voy a dar más. Ahí es cuando ya empiezas a darle un mayor significado a tu trabajo. Muchas veces, muchas personas en la actualidad trabajan en una empresa no por lo que les pagan, sino por todas las prestaciones que obtienen. Porque tienen un buen aguinaldo, tienen una muy buena prestación de seguridad social, y no solamente seguridad social, seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, en fin, empiezan a tener otro tipo de prestaciones que hacen más atractivo el trabajo y que en algún momento, si lo utiliza el trabajador, se puede ver más beneficiado que un simple, que con su salario ordinario. Tipos de trabajo. Trabajo por cuenta propia, donde está denominado como autoempleo, en el que el propio trabajador es el que dirige y organiza libremente sus actividades. Sin embargo, acuérdate, también depende de otros para hacer su trabajo. Trabajo informal, también llamado no registrado, y se caracteriza por constituir una relación laboral sin cumplir las formalidades legales, es decir, bajo la ley, no te ampara la ley, yo te doy trabajo, sin embargo ahora ya se puede hacer esa cuestión, tener un trabajo informal y que la ley te ampare, y un trabajo formal que cumple con todas las formalidades y más de lo que estipula la ley donde se establezca el trabajo. El trabajo es un impacto muy importante para cada ser humano, ya que lo convierte en una parte de la producción de la nación. Cada cosa que tú haces va enfocado a algo o a alguien, y eso hace que sea parte de ese Producto Interno Bruto que se genera. Lo ayuda a tener mayor confianza en sí mismo y eleva su autoestima y lo es útil en su vida, ojo, dependiendo del trabajo. Como te decía, muchos todavía piensan que trabajar pues, es un castigo. Crea un vínculo social y le ayuda a conocer más personas y aprender de estas. Cada persona que tú conoces a través de tu trabajo te permite conocer más de ellos, y siquiera aunque sea una sola palabrita que utiliza esa persona, pues tú la puedes utilizar y eso ya te generó un conocimiento de esa persona, aprendiste algo de esa persona. Ponte a analizar, si tienes empleo, ponte a analizar qué tipo de empleo tienes, si te gusta y por qué trabajas. ¿Trabajas realmente por gusto? Tú estás estudiando mercadotecnia. ¿Por qué estás estudiando mercadotecnia? Porque quieres autoemplearte, porque quieres tener otro tipo de puesto donde estás trabajando, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu esencia? ¿Realmente te gusta tu trabajo? Esto es para que tú lo difundas con las demás personas, que les guste realmente su trabajo, porque de ahí es donde vamos a empezar a partir por cambiar esta cuestión del país y para poder sobrevivir al mundo globalizado. No es lo mismo, y tú te darás cuenta seguramente, y seguramente alguna vez lo experimentaste, no es lo mismo trabajar con el ceño fruncido hacia abajo sin que le dirijas la palabra a nadie, no es lo mismo a que trabajes con una sonrisa y que estés en todas partes, no es lo mismo. Ponte realmente a pensar realmente si tu trabajo te gusta o no te gusta, ¿ok? Bueno, pues por esta sesión es todo, te agradezco mucho. Vamos a seguir viendo lo que son los efectos de la globalización. Uno de los principales efectos que me deja la globalización es el trabajo. ¿Qué significado le doy yo al trabajo para poder sobrevivir en ese mundo globalizado? Por esta sesión es todo. Te agradezco mucho. Te veo la próxima.